Ok, ahora sí, démosle. Isla Siniestra. ¿La vieron recientemente? ¿O la vieron para esto? ¿O la vieron y si se acuerdan? Si la vieron, pongan un visto, un like en el chat. Muy bien. Yes, veo muchos likes, así que muy bien, muy bien. Si no la vieron, es muy difícil que lo entiendan porque es una película bastante complicada, entonces, qué bueno que la hayan visto. Ok, entonces, lo que vamos a analizar hoy sobre esta película es algo muy interesante porque vamos a analizar el duelo sumado al trauma, lo cual es algo muy interesante igual. Los posibles trastornos de Andrew, que viene a ser el personaje principal, el que está representado por Leonardo DiCaprio y del cual estoy vestido. Y el roleplay como terapia, porque si es que se acuerdan del final de la película, toda esta película es básicamente un gran experimento. Entonces, ¿qué es el duelo? A ver, ¿quién me dice qué es el duelo para ustedes o en general en términos psicológicos? Creo que ese es el proceso por el que pasamos la mayoría cuando perdemos algo o a alguien. Muy bien, exacto. Y qué bueno que recalques el hecho de que es algo o alguien, porque no solo experimentamos duelo cuando perdemos una mascota o una persona, sino también experimentamos duelo cuando perdemos algo que era importante para nosotros. Entonces, lo que nos van a decir estos dos teóricos, Freud y Parks, son sus modelos del duelo, de cómo funciona el duelo y lo que representan. Freud, que es como el padre de la psicología, del psicoanálisis, perdón, nos va a decir que el duelo es un proceso de retirada de la libido invertida en el objeto. ¿Qué es la libido? Es básicamente la energía, desde el punto de vista freudiano, la energía humana que tenemos, lo que nos impulsa a hacer, como hacer lo que hacemos. Para Freud, esta energía es de origen sexual y va a decir que toda la energía, los tipos de energía van a tener un origen sexual o de creación, porque el mero acto de la sexualidad es de creación. ¿Ya? Entonces, va a decir que esta energía que tenemos va a estar invertida en un objeto, que este objeto puede ser una persona, un animal, un objeto, una cosa que nos recuerde a alguien. Y eso es interesante porque la mayoría de veces los objetos a los que les tenemos afecto es porque nos recuerdan a alguien o algún momento en particular. Entonces, el propósito de un duelo bien llevado es una eventual reinversión sana de esa libido en otro objeto. Eh, pero ese es como que el objetivo más, digámoslo, el mejor objetivo posible, ¿ya? Porque a veces no se logra porque pues los seres humanos somos muy, nos adaptamos mucho a las cosas. De hecho, hay trastornos que están causados por ese mismo hecho de que nos atamos tanto a las cosas que no podemos dejar ir, como va a ser lo que tiene el buen Teddy Daniels o Andrew Ladies, que va a ser el personaje principal. Esos van a ser sus dos nombres, porque él ya lo vamos a ver después. Y luego Parks nos va a decir que el duelo se renuncia a los constructos del fallecido o lo perdido, refiriéndose a objetos, y los constructos del mismo en relación del fallecido. ¿A qué se refiere con constructos? ¿Quién me dice? Hacen la patita, si es que saben o hipoteticen. ¿No? Nadie sabe qué es un constructo, o nadie tiene una idea de lo que podría ser un constructo. Un conjunto de creencias sobre algo. Sí, básicamente es a lo que se refiere Parks. Oh, alguien dejó un mensajito. A ver, chat. No se me abre el chat. Fuck. Bueno, ya nada. Ah, sí, es básicamente como un
conjunto de ideas, de momentos, de eventos, de fantasía que generamos alrededor de una persona, alrededor de un objeto, alrededor de lo que sea, porque así es como funcionamos de cierta forma, a través de la imagen. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de lo que Lacan decía, el imaginario? Pues eso, ¿no? Es todo lo que vamos armando alrededor de una persona, de un objeto, a través de nuestro imaginario, tanto personal como colectivo, ¿ya? Porque así lo queramos o no, nuestro inconsciente personal está modificado por el inconsciente colectivo, ¿ya? O sea, hay una frase muy genial que nos dice que básicamente lo que somos está definido por el tiempo en el que vivimos. Ya, y eso es muy cierto. La forma en la que ustedes y yo vemos al mundo hoy en día está muy marcada por los eventos que pasan alrededor de nosotros en este instante, al mismo tiempo que los mayas, por ejemplo, o los griegos, eran producto del tiempo en el que vivían. Lo interesante del tiempo actual es que de cierta forma, eh, como hay la internet y hay países de primer mundo, de tercer mundo y demás, es como viajar a un país diferente, es como viajar en el tiempo de cierta forma. Hay países más avanzados, más atrasados, unos con creencias más actualizadas, otros con creencias muy antiguas hasta el día de hoy. Entonces, literalmente es como viajar en el tiempo. Pero, entonces, todos esos constructos que nos creamos, que están influenciados por lo que nosotros percibimos y por lo que nos van contando a través de la cultura, se pierde una vez que una persona muere, porque la muerte es una cuestión muy humana, ¿ya? Habíamos hablado un poco de la muerte cuando hablamos del miedo con It, y es que la muerte está en el centro de la experiencia humana, es lo que más tememos y de hecho Freud alguna vez dijo, el fin de la vida es la muerte, o sea, el propósito de la vida es la muerte, ¿ya? Y es que la muerte de cierta forma le da sentido a nuestras vidas y también se lo quita, como vemos aquí, nos quita esos constructos, ¿ya? Pero eso también da paso a que se desarrollen nuevos esquemas, nuevos constructos acerca del mundo a medida que pasan estas cosas. ¿Ya? A pesar de que aquí se está hablando de un otro, de que se muera un otro, que perdamos algo que nos era importante, que nos representaba a otra persona, también hay que decir, ay, mira, ya se me abrió el chat. Paulina, lo siento, no se me abrió el chat, pero ya se me abrió. Así que sí, muy bien. Serían las ideas preestablecidas que tienen las personas en relación a su bagaje cultural y social. Genial. Sí, perfecto. Entonces, les decía que a pesar de que pueden afectar a lo más común es que afecten a otros, también afectan a las partes que se mueren dentro de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, como habíamos hablado en el análisis de Batman, eh, el niño tiene que morir de cierta forma para que aparezca el guerrero, ¿ya? O hay versiones de nosotros que tuvieron que morir para que nazcan las nuevas versiones que somos hoy en día. Ya las versiones irresponsables, infantiles, tuvieron que ir muriendo a medida que íbamos creciendo y eso suele ser un luto también, un duelo también, ya que se suele representar en, por ejemplo, las crisis de la adolescencia o la crisis de la mediana edad, porque se mueren esos constructos que teníamos antes. No sé si les ha pasado que se cambian de casa o se cambian de colegio o de lugar y ya no se sienten que son la misma persona. Y es porque, de cierta forma, estamos muy definidos por lo que nos rodea. Ya por eso somos seres sociales. Y por eso es tan importante cuando la gente se nos muere y cuando se mueren aspectos de nosotros mismos, como veremos en Teddy. O bueno, Andrew. Ok, entonces veamos duelo más trauma. En el caso de Andrew, no solo tiene que pasar por el duelo de toda su familia y la destrucción de toda su vida, o sea, en el caso de Andrew, lo que pasa es una destrucción tan brutal, una muerte tan gigantesca que literalmente se muere toda su familia, todos sus pilares que construían su realidad y la forma en la que ocurre, o sea, él tiene que ver cómo sus hijos son asesinados por su esposa y luego tiene que matar a su esposa.
Y eso le genera mucha culpa por, primero, no haberle conseguido ayuda psicológica, porque ella le había dicho que ella tenía como un bicho en su cabeza que no le dejaba hacer. Y eso como consecuencia hizo que matara a sus hijos y él tuvo que matarla a ella, entonces tiene una culpa gigantesca. Y además él había peleado en la Segunda Guerra Mundial y tuvo que liberar campos de concentración, donde tal vez o tal vez no asesinó a muchas personas también. Entonces tienen tanto duelo por su familia y tanto trauma por lo que hizo en tanto en la Segunda Guerra Mundial como lo que le hizo a su esposa y a sus hijos indirectamente, que eso lleva a que la psique se desestabilice de una manera tan brutal que genera psicosis, ¿ya? Pero, ¿qué es la psicosis y cómo va a afectar la mente de Andrew? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que es psicosis? Yes, no, maybe. I don't know. Can you No repeat the es, no question? es es una desconexión de la realidad. O sea, cuando la persona se desconecta de su realidad. Ujú. Sí, de cierta forma sí lo es. Eh, ok, veámoslo como eh, la etimología de la palabra, ¿ok? Siempre que no sepan qué significa una palabra, la etimología les puede servir mucho, porque psicosis, el sufijo cis, o sea, la palabra psicosis está compuesta por dos partes, ¿ya? Psico y cis. Psico, de psique, y cis, que significa enfermedad, ¿ya? Entonces, sí, es una enfermedad de la psique, que es una desestabilización de la psique, una enfermedad. Por eso el término, y básicamente sí, es como una enfermedad de la psique causada por mucho dolor, por mucho sufrimiento, ¿ya? Y eso es algo que se suele pasar por alto muchas veces en el campo de la medicina, por ejemplo, pero como que el origen emocional que tiene esta enfermedad por por todo esto, por el duelo, por el trauma y demás. Entonces, aquí les traje justo eso, la psicosis, o sea, la enfermedad de la mente, que en la psicología, bueno, en la mayor parte de la psicología se usa el DSM-5, que es este manual de diagnósticos clínicos, que es básicamente un montón de etiquetas que nos sirven mucho este, para ver qué características o qué conjunto de características calzan mejor con el tipo de psicosis que esté experimentando la persona, ¿ya? Sin embargo, esto está en constante cambio. Como ustedes ven ahí, el DSM está en su versión número 5, ya mismo sale la versión número 6, y hubieron muchas versiones anteriores que tenían los trastornos diferenciados de otras formas, o sea, tenían otros nombres, unos estaban unidos, luego los separaron, u otros los juntaron. Y bueno, eh, es útil, ¿ya? Pero también al mismo tiempo puede llevarnos a sesgarnos. Así que mm, estos son los que yo considero que Teddy, bueno, Andrew, lo puede estar cumpliendo, pero puede ser que sí o no. Así que veamos. Esquizofrenia, ¿ya? ¿Por qué? Porque Teddy cumple con los delirios, tanto persecutorio, de grandeza y paranoide. Persecutorio por el hecho de que él siente que todo el mundo está en su contra y que le quieren mentir, que todo es una conspiración gigante. De grandeza, porque él cree que es este detective súper épico y genial y que él sabe todo y lo puede todo y demás. Y paranoide por el mismo hecho de que cree que todo es una conspiración, que lo están teniendo ahí en contra de su voluntad y demás. Las alucinaciones, como por ejemplo las ratas que ven en las montañas o la misma Rachel que se inventa él mismo, que es una exteriorización de su propia mente, ¿ya? Y comportamiento muy desorganizado catatónico. A medida que avanza la película, vamos viendo cómo
Teddy va volviéndose cada vez más violento, ¿ya? Entonces, ese es un comportamiento desorganizado. Trastorno de identidad disociativa. ¿Ustedes creen que puede tener trastorno de identidad disociativa? Bueno, ahí ya en la diapositiva dice lo que yo creo, pero ¿ustedes creen? Yo al menos creía al principio de la película, antes de que viera el giro argumental ese, dije tal vez inventó otra personalidad de la que es este detective, no sé qué, pero luego no se manifestaba digamos que, quién era él mismo, entonces dije, no, no puede ser una identidad alterna. Ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿No? Entonces, sí, o sea, yo también como que la primera vez que lo vi no pensé que era un trastorno de identidad disociativa porque no mostraba algunos signos que son súper clave dentro de este trastorno, como por ejemplo, lo más principal es que el trauma no ocurre en la infancia, ya como les dice ahí en la diapositiva, el trauma en la identidad disociativa tiene como característica principal que ocurre en la infancia, si no, no puede ser. Ya, el trauma de Andrew ocurre en la adultez, ya, en dos momentos de la adultez. A diferencia de lo que vimos en Split, por ejemplo, donde ahí sí es un trastorno de identidad disociativa porque el trauma tiene su origen en la infancia, además tiene estas barreras amnésicas en cuanto a cada uno de los alters, saben de su existencia el uno del otro, ¿sabes? Entonces, en el caso de este Teddy, no existe eso, sino que más bien es como una, una máscara, en realidad. Es como sí es una disociación, yo creo que sí es una disociación, pero no llega a ser un trastorno de identidad disociativa, ¿ya? Porque para eso tienen que ver otros factores. Sin embargo, encontré mientras estaba haciendo la investigación para esta cosa que el estrés postraumático complejo tiene no solo este cambio en el autoconcepto, con síntomas muy similares al trastorno de identidad disociativo, sino que también cumple con las pesadillas, los flashbacks y la paranoia, que son cosas que son súper, súper presentes en el caso de Teddy, ¿no? En el caso de Andrew. O sea, ahí como que el trastorno se vuelve más fidedigno, el estrés postraumático complejo. Incluso más que la esquizofrenia. Bueno, a excepción de los delirios y alucinaciones, así que podría ser tal vez un diagnóstico conjunto, puede ser que tenga esquizofrenia y estrés postraumático complejo, pero definitivamente identidad disociativa no tiene. Así que pasemos a los elementos simbólicos de la Shutter Island. La isla. La isla va a ser la representación de la psique de Teddy, ¿ya? La psique de Andrew. Va a ser básicamente, ustedes cuando ven una película, eh, bueno, al menos yo lo hago, lo que me imagino es como que la ciudad o el lugar en donde se desarrollan los eventos es como la psique de la persona. ¿Por qué? Porque es ahí donde están funcionando todas las estructuras, todos los arquetipos y demás, o sea, es ahí donde están interactuando. Entonces, es algo full interesante porque muchas películas se representan de esa manera, ya como Matrix, por ejemplo. eh, bueno, hay un montón de ejemplos más. Batman, por ejemplo, igual Gotham es básicamente la psique de Bruce Wayne y demás. Y en esta isla en particular es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene un faro que está súper gigante, súper presente, está en todos los pósters como algo súper importante y siempre está iluminado. ¿Por qué? Porque ese faro es la representación de la luz, de la iluminación y del conocimiento que la psique de Teddy, por protegerlo a él, le esconde en el inconsciente, en lo más profundo del inconsciente, en su sombra, lo esconde. Y entonces por eso Teddy lo que tiene que hacer es recurrir a ese faro para descubrir la verdad, ¿no es cierto? Entonces ese elemento del faro es muy arquetípico, muy clásico, ¿ya? Porque
Por ejemplo, hay otra película que se llama así, El Faro, y sigue básicamente la misma premisa que esta película, y muy arquetípica la vaina. Y de ahí tenemos el título. ¿Por qué se llama Shutter Island o Isla Siniestra en español? Shutter es un postigo. Básicamente lo que es son estas puertas de madera o metal que se ponen en la parte exterior de las ventanas o balcones para impedir el paso de luz. Esto es clave, impedir el paso de luz o resguardar del frío o del calor. El paso de luz, frío y calor. Tres elementos que son súper, súper, súper clave en esta película desde el punto de vista simbólico, y el director mismo pone un montón de guiños a estos tres aspectos. La luz en el faro, el agua y el fuego, ya vamos a ver por qué. Y siniestro, que es básicamente algo que causa cierto temor o angustia por su carácter sombrío o macabro o por su relación con la muerte, ¿ya? Entonces, ahí ya, básicamente el título en español ya te dice, te hace un mega spoiler que tiene relación con la muerte, que la angustia por ser sombrío y demás. Ella básicamente te spoilea el final sin quererlo, lo cual es interesante. Pero bueno, entonces como les decía, el faro es la representación de la luz que vimos en este concepto de postigo. El faro que en la película uno de los policías lo describe como un sewage treatment facility, o donde se tratan las aguas negras. ¿Alguien me dice por qué le llaman así en la película? Échenle sin miedo. Bueno, básicamente le llaman así porque es en efecto ahí donde se tratan las aguas negras. El agua va a ser la representación. Bueno, eso les voy a explicar en una diapositiva adelante, así que keep that in mind. Es ahí en el faro donde Andrew descubre la final en la película, en el clímax de la película, es ahí donde Andrew va a descubrir la verdad, que en realidad no es Teddy, sino que es Andrew, y que él fue quien mató a su esposa y todo lo demás. Y la versión positiva que tiene en la mente Andrew de su esposa no quiere que vaya ahí. ¿Por qué? Porque es la parte que está en negación del propio Andrew. El personal de la isla, y básicamente la mayoría de personas están ahí jugando a este juego macabro, a este roleplay para tratar de curar a Andrew. Están instruidos en lo que le tienen que decir, y incluso algunos pacientes del mismo lugar están jugando en este experimento. Esto de los pabellones me pareció interesante, no sé si es tan certero, pero imaginando que esta isla es como la psique en general de Andrew, podemos decir que el pabellón A, que es de hombres, es la representación del Animus, el pabellón B, que es de mujeres, del Anima, y el pabellón C, que era un ex fuerte de guerra donde están los más peligrosos, viene a ser la sombra. ¿Y por qué voy a decir que el pabellón C es la sombra? Porque es ahí donde está recluido un preso muy en específico del cual ya vamos a hablar en un rato. Ahora sí, el agua en esta película y en básicamente toda obra que ha existido siempre representa las emociones y la verdad. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí, cada una de estas escenas que están a la derecha, por ejemplo, el hecho de que Teddy, o sea, esta identidad de Teddy, se enferma en el agua. ¿Por qué? Porque le representa la verdad, le representa de esas emociones reprimidas que están en su psique, que no quiere hacer frente, y es por eso que se enferma. Tal como nuestro cuerpo se enferma cuando nosotros no queremos ver nuestras emociones, cuando nosotros no queremos ver lo que nos está pasando dentro, nuestro cuerpo somatiza y nos dice como que, hey, algo está pasando adentro de mí, ¿ya? Y a medida que sigue esta locura y Teddy sigue sin aceptar lo que es en realidad Andrew, en la isla misma,
el clima se va poniendo cada vez más loco, ya empieza a llover cada vez más fuerte, empiezan a caer más rayos y demás. Entonces, eh, a medida que Teddy va aceptando lo que pasó en realidad y va convirtiéndose de Teddy a Andrew de nuevo, va aceptando el agua, ¿ya? Por ejemplo, en esa escena donde se está bañando, está ahí con las manos, si lo ven, esa pose es muy característica porque es la que ocurre en el primer sueño que tiene y es él aceptando que su esposa no está y por eso el agua ahora le cubre en lugar de atacarlo como en la lluvia en escenas anteriores. ¿Ya? Ya vamos a hablar del primer sueño también. Y al final de la película, para llegar al faro, ¿qué tiene que hacer Andrew? Tiene que nadar, tiene que sumergirse en el agua, tiene que meterse en el fondo de sus sentimientos, de su psique para descubrir la verdad que fue todo lo que pasó, tiene que meterse en el agua. Esto es algo muy común, por ejemplo, hay un juego buenísimo, se lo recomiendo, se llama Silent Hill Downpour, donde tiene la misma premisa, pero es mucho más real y se siente súper denso. Y después tenemos al fuego, que va a ser la representación de la represión y al mismo tiempo de sus alucinaciones. Cada vez que veamos fuego en esta película, va a ser cuando Teddy está disociándose, cuando está alucinando, cuando no está aceptando la verdad. Por ejemplo, al final de este sueño, cuando Teddy está a punto de despertar y volver a negarlo todo, el cuarto se quema. Cuando está hablando con uno de los presos y prende uno de estos fueguitos, hablando con este preso que sabe la verdad, que va a ser la representación de su sombra, se le apagan, se le van apagando cada vez que él va descubriendo una cosa nueva, ¿ya? Cuando está viendo alucinaciones, como por ejemplo a su esposa, a su hija, a esta Rachel solando falsa, va a haber fuego. Cuando está viendo a Ladies en uno de sus sueños, él tiene fuego. Entonces hay que estar pilas con eso. El fuego va a representar todo lo que Andrew quiere negar. Y de ahí van a estar estas ratas, esta alucinación de las ratas, que va a ser un símbolo universal de la sombra. ¿Por qué? Porque colectivamente, en nuestro inconsciente colectivo, las ratas son algo indeseable, que está reprimido en el inconsciente colectivo, y es por eso que es un símbolo súper, 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 súper común que las personas usan para representar algo que está en la sombra. Seguramente alguno de ustedes, si es que tienen miedo a las ratas, es una representación de su sombra personal, así que pídelas ahí. Van a aparecer porque algo muy importante que hay que decir aquí es que las alucinaciones, al igual que las somatizaciones, lo que nos ocurre en el cuerpo, hay que hacerles caso a lo que nos están contando, ¿ya? Eso es algo que se le suele olvidar a la medicina tradicional, y es que si tu cuerpo está somatizando, es porque algo está pasando en la psique que tú no estás queriendo ver, y es por eso que tu cuerpo te tiene que decir, hey, párame bola. Al mismo tiempo, en casos de psicosis muy extremas, las alucinaciones cumplen el mismo propósito, simplemente que en lugar de hacerlo a través del cuerpo, lo hacen a través de metáforas simbólicas, ¿ya? Y la gente que tiene estos tipos de psicosis, de alucinaciones, de delirios y demás, no es algo al azar, ¿ya? Es algo muy, muy representativo de lo que está pasando en esa psique, pero tienes que ahí ver el mito personal de la persona, es decir, cómo esa persona ha ido asociando las cosas en su mente y también cómo el inconsciente colectivo ha afectado esas visiones, que suele ser muchas veces a través de la cultura, ¿ya? Entonces hay que hacer caso a esas alucinaciones, no hay que negarlas. Por ejemplo, ¿qué hacen la gente que cuando prueba drogas como la ayahuasca, por ejemplo, la marihuana y demás, quieren negar esas cosas? Dicen, ah, tuve un bad trip, pero no es que tuviste un bad trip, es que te estaba representando algo que tú aún no quieres ver o no estás listo para ver. Así que pilas.
Y también va a ser la representación de la sombra, porque ahí está este preso del que vamos a hablar en un momento. Le dice, no estás investigando nada, eres una rata en un laberinto. Nuevamente el símbolo de la sombra, de las ratas, con esta persona que también es una representación de la sombra. Entonces hablemos del primer sueño que tiene Teddy o Andrew. En el primer sueño, y esto es una interpretación de sueños, wow. ¿Ustedes creen en la interpretación de sueños? ¿Creen que la interpretación de sueños nos puede decir algo de nuestra mente? Pongan un like o un dislike si es que están de acuerdo o no. Denis veo que sí, Samantha igual, Leonardo igual, Cristian igual, Paulina también. Wow, parece que todos están de acuerdo que sí. Cool. Pues sí, yo también creo que sí. Los sueños son, al igual que las alucinaciones, al igual que las somatizaciones, los sueños son otro camino más que nos pone en contacto con nuestro inconsciente. Y es uno muy cool, de hecho. Si es que ustedes alguna vez se han hecho analizar los sueños, no por un mago o alguien que crea en cosas como de la astrología y demás, no, sino por un psicólogo que esté especializado en estas cosas, pues se van a dar cuenta de que es muy denso, ¿ya? ¿Por qué? Porque según la teoría de Freud, los sueños funcionan a través de asociaciones, tal como funciona nuestra mente, y pues cuando tenemos sueños, cuando algo no está yendo bien, o cuando nuestra psique, nuestro inconsciente nos tiene que decir algo de lo que nos está pasando dentro, ¿ya? Sin embargo, como Freud no creía mucho en eso de los arquetipos y de los símbolos universales, más bien él creía que las asociaciones eran más presentes, más actuales y demás. Por eso Jung tiene un modo de interpretación que es un poco diferente, en el cual tú ves los arquetipos que están en juego en el sueño, ¿ya? Como veremos aquí, el primer sueño que tiene Andrew, ¿ya? Primero ve a su esposa muerta, Dolores, con una botella en la mano y le recrimina el beber. Eso es básicamente él mismo, porque todas las personas que aparezcan en nuestros sueños no es que sean las personas realmente, sino que son las representaciones que nosotros tenemos en nuestra psique de esas personas que van a estar cumpliendo con un arquetipo en nuestra propia mente, ¿ya? Ahí hay que estar pendientes de eso. En este caso, la esposa de Andrew le está representando esa culpa que tiene, ¿ya? Cenizas vuelan por la habitación, ese es otro símbolo de lo que está pasando. Dolores dice, ella sigue aquí, en referencia a la parte negativa de ella que Andrew reprime, representada por Rachel Solando. Nunca se fue, le dice. Dolores está quemada y mojada a la vez, lo cual, si recuerdan el agua y el fuego que vimos antes, eso quiere decir que es una parte real y una parte fantasía en disonancia al mismo tiempo. Le dice, tienes que despertar, le dice, no estoy aquí, tienes que aceptarlo. Pero ella sí, y él también refiriéndose a las versiones falsas de los dos, Ladies y Rachel. ¿Ya? Ladies es el mito que se creó Andrew al no poder aceptar que él mismo fue el que mató a su esposa. Se crea este mito de este asesino que tiene todas las cosas malas y demás. Entonces, Dolores al final se vuelve cenizas, la habitación se quema y Andrew se queda con las manos mojadas. ¿Qué le quiere decir este sueño a Andrew? ¿Quién me dice? Una hipótesis, así suéltenla. Anímense. No hay nota aquí. ¿Nadie? Come on. Yo creo que los símbolos fueron como que un poco más sutiles, como que indicándole que algo está por pasar, Ok. porque luego los van volviendo más densos.
Cierto, sí se van volviendo más densos, pero eso pasa en el segundo sueño. ¿Qué le quiere decir este en particular? No está tan difícil, este es el sueño más fácil, de hecho. ¿Alguien más? No, está bien. Pues bueno, el primer sueño va a representarle primero la culpa, segundo el hecho de que es un alcohólico, porque Andrew recurre a la bebida como uno de los mecanismos de defensa, porque tiene un montón. Pero es que imagínense haber perdido a toda su familia, a sus tres hijos y haber asesinado a su esposa después de haber tenido que pelear en la Segunda Guerra Mundial, que ya es suficiente trauma, y de haber tenido que ver todas las atrocidades que eso tuvo que haber significado. Obviamente vas a tener que tener un montón de mecanismos de defensa y uno de ellos va a ser la bebida, eh, la disociación, el, la violencia, ¿ya? La culpa también es como está representada en un montón de elementos. La psicosis en sí misma es que es el síntoma, que el síntoma siempre quiere decir algo, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que nos quiere decir el primer sueño, que tiene que dejarla ir, tiene que superarlo, ¿ya? Por eso mismo su propia psique se lo dice a través de este fantasma de Dolores. Le dice, tienes que dejarme ir, ya, tienes que aceptarlo, ¿ya? Y tiene que hacer algo al respecto de estas figuras falsas que no son reales, o sea, son ideales, ¿ya? Que son también mecanismos de defensa. Ladies, como ese villano, esa sombra que él no quiere aceptar de sí mismo, y Rachel como la representación oscura de lo que hizo su esposa, ¿ya? Esas son las que él tiene que dejar ir, que tiene que enfrentar, mientras que tiene que dejar ir a su esposa en general. Y las cenizas, yo diría que las cenizas tienen mucho que ver con el hecho de que él tiene que renacer, ¿ya? Pero al mismo tiempo, la asociación está porque su esposa había quemado la casa que tuvieron antes de haberse mudado a la casa del lago. Entonces también esa asociación va por ese lado. Después, el segundo sueño es mucho más denso porque en esta vez ve un tren de cadáveres donde está Rachel falsa, que va a ser esa chica que está ahí de sangre, y una niña que le dice que debió haberlos salvado a todos, que eso va a ser la representación de su culpa, claro que sí. Luego este Ladies mito, que es el mito que él se creó para no pensar en lo mal que él hizo, y le prende un cigarro y le da alcohol, siendo ahí su representación total de la sombra. Ya, él quiere reprimir el hecho de que tuvo que acudir a la bebida y al cigarro para superar lo que estaba pasando, pero la sombra sabe, o sea, no es, siempre va a haber, siempre que ustedes ven en películas o en series o demás, un personaje que es muy cargoso con el personaje principal y demás, o bien está representando el personaje de la sombra o bien del arquetipo del payaso, que nos quiere siempre decir algo de nuestro inconsciente, ¿ya? Y luego se transforma en Chuck, que va a ser el compañero de Teddy, le dice que se le acaba el tiempo. Es decir, básicamente le está diciendo, oye, tienes que hacer algo al respecto, o la psique se va a ir al carajo y nos vamos a morir. Luego Rachel falsa aparece con los tres hijos muertos de él, los de verdad, y Andrew habla con la niña menor, ¿ya? Y ahí es donde le dice que hubieras salvado a todos, bla, 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 culpa. Se despierta, pero no en realidad, y ve a Dolores que le dice que encuentre a Ladies y lo mate. ¿Por qué le dice que lo mate? Porque puede ser por dos razones. Puede ser tanto porque le dice que lo mate simbólicamente, es decir, que deje ir esa fantasía para poder curarse, o bien puede ser la representación de el lado bueno de su esposa,
o sea, la representación del lado positivo de su esposa que le está diciendo, tienes que vengarte o tienes que mantener este cuento que te estás haciendo para no ver la realidad. Puede ser cualquiera de esos dos. Pero bueno, entonces veamos cuáles son los personajes reales, ficticios y los arquetipos que cumple. Primero tenemos al buen Andrew Ladies, que va a ser el personaje principal, pero este va a ser real, el de verdad. Es el que peleó en la Segunda Guerra Mundial, que liberó el campo nazi y tal vez mató a los guardias, porque al final de la película el psicólogo le dice que tal vez sí o tal vez no, pues pudo haber sido una modificación de un recuerdo del pasado, lo cual pasa en la psicosis, que modificas los recuerdos de tu pasado. Y también pasa en los casos de hipnosis que se hacen mal, ¿ya? O sea, si es que ustedes alguna vez se dejan hacer hipnosis, pidan que no se metan con sus recuerdos, porque los recuerdos son muy alterables cuando estás en un estado de hipnosis, ¿ya? Y es por eso que están baneados. O sea, los psicólogos que hacen hipnosis están baneados de meterse con recuerdos, porque los puedes modificar. Y eso es muy malo, ¿ok? Tiene alucinaciones, temblores, dolores de cabeza. Es alcohólico por lo revelado en sus sueños. Fuma un montón también. Toma clorpromacina, que es un antipsicótico para las alucinaciones y demás, por 2 años y tiene abstinencia en la película, por eso le tiemblan las manos al final. Era un alguacil federal en algún momento, antes de que la esposa hiciera lo que hizo. Tiene una propensión a la violencia, claro que sí, y se crea esa fantasía y alter ego para no ver el trauma real. Eh, y tiene esa culpa gigantesca, ¿no? Porque él dice, yo los maté porque no le conseguí ayuda, lo cual es una frase súper fuerte, súper dolorosa para él reconocer algo así. Y ahí como ven en la imagen, ahí es cuando él ya... Si ustedes ven, durante la mayoría de la película él tiene esta banda en la cabeza y luego ya cuando dice quién es en realidad, ya no la tiene, lo cual es un detallazo. Porque es como psicosis, ¿no? Psicosis es una enfermedad. La bandita es para curar. Entonces, la bandita representa esa psicosis. Cuando ya se libera de ella, no la tiene. Es como, ah, qué buena cinematografía. De ahí está Andrew Ladies, que va a ser, si ven que tienen el mismo nombre, pero cuando Andrew está disociado como Teddy, Andrew pasa a ser el asesino de su esposa, que es este mito que él se crea, que básicamente le pone todo lo malo que él pudo haber visto en su vida. Así le pone, se crea esta idea de que era un pirómano, que quemó a su esposa, que quemó una escuela, que mató a 2 personas, que escucha voces, que es feo, que tiene una cicatriz gigante, que tiene ojos de diferentes colores. Básicamente le hizo un monstruo. Y para alejarse lo más posible, ¿sabes? O sea, con las personas que tienen mucha disonancia cognitiva porque no quieren aceptar lo malo que han hecho, se crean estas ficciones de que el otro, o sea, el otro es malo, yo no soy malo, el otro es malo. Y así se justifican, lo cual es muy común. Y es algo que no deberían hacer, pero se hace aún así. Pero Andrew Ladies, mito, va a ser todo lo que Andrew detesta de sí mismo, simplemente que exteriorizado y amplificado. ¿Ok? Así que esto es lo que nos decía Jung, que nos dice siempre, muchas veces somos un espejo con el otro. Si es que nos molestan muchas cosas de las otras personas, tal vez son las cosas que más nos molestan de nosotros mismos. Y eso es muy denso. Y de ahí tenemos a Teddy Daniels, que va a ser el alter ego de Andrew, que va a ser una máscara falsa. Va a ser un alguacil federal en busca de Rachel Suland. O sea, ese es el propósito original que tiene al entrar a este psiquiátrico, ya al bajarse del barco y demás. Muestra un rechazo muy interesante por los pacientes y en especial por el mito de Ladies. Cada vez que hablan sobre algún paciente o cuando él ve a un paciente es como que se ríe o hace expresiones así como de asco y demás. Porque esta imagen de Teddy
es todo lo opuesto a lo que Andrew es en realidad, ¿ya? Sin embargo, no puede negarlo por siempre. Su inconsciente siempre va a tratar de salir. Y es por eso que él experimenta dolores de cabeza cuando tiene algún flashback o cuando, por ejemplo, cuando ve a Rachel Solando, es como que le duele la cabeza y es por la disonancia, porque le recuerda, le está resonando todo aquello que pasó en realidad y eso es como que desestabiliza esta imagen falsa, esta máscara. Y también es violento, claro que sí, porque Andrew también es violento. Y vamos a ver también cómo pasa de Teddy a Andrew, pero primero me voy a secar estos lentes de contacto porque me están ardiendo con la luz. Si me dan 2 segundos, por favor. Hasta eso, alguien dígame, cuénteme algo chévere. O piensen, cuéntenme qué les pareció, qué les va pareciendo esto hasta mientras. Ya, libertad. Entonces, ¿en qué iba? Teddy Andrew. Entonces, mm, ya, si ustedes se van dando cuenta, tal vez, yo no me di cuenta de esto en la primera vez que la vi, sino más bien ya después, porque es súper sutil, pero a la vez es como el cambio de atuendo te va diciendo cómo el personaje está cambiando en su psique, ¿ya? Entonces, primero vemos que la máscara está puesta al 100%, ¿ya? Tiene su sombrero, tiene su chaqueta, tiene su corbata, tiene su ropa de detective y demás, tiene su placa, tiene su pistola. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo y va desenvolviéndose, como que Teddy va descubriendo quién es en realidad, le van haciendo que pierda esta máscara, ¿ya? Por ejemplo, le hacen que entregue su pistola, luego le hacen que se quite la ropa, porque si recordamos se moja un montón a lo que va a buscar a Rachel, entonces le hace que se quite la ropa, luego le hacen usar la ropa del psiquiátrico, y pues al final termina diciendo, claro que sí, my name is Andrew Ladies, ya con su ropa de Andrew Ladies, que es esta ropa azulita, como el color del agua, ya. Entonces, eso es full interesante porque si ustedes ven en general, mm, cuando tenemos, creo que todos tenemos máscaras sociales, ya, pero lo interesante es que a veces, o sea, como les dije en la primera sesión, las máscaras sirven para expresar algo que tenemos adentro de nosotros o sirven para engañarnos a nosotros mismos o engañar al medio. Entonces, como en este caso, esa máscara nunca fue real, nunca fue auténtica, se va rompiendo a medida que los hechos se van presentando. O sea, no puedes engañar a tu inconsciente, no puedes engañar a la verdad. ¿Ok? De ahí tenemos a Rachel Solando, el mito de Rachel Solando, que cuando, por ejemplo, cuando se habla de Andrew como paciente del psiquiátrico en la película, en lugar de usar el nombre de Andrew, se usa el nombre de Rachel, ya como parte del roleplay. Se dice que nunca tuvo hijos, ni estuvo casada. Antes de ser paciente fue doctora en la isla. Dice que entra en la isla a drogas alucinógenas. Es como que Rachel Solando Mito representara toda la paranoia del personaje de Andrew, ¿ya? Entonces, dice que están creando fantasmas para la guerra como arma.
todo esto, al final, Cowley le revela que no fue real y que todo fue una alucinación de Andrew. ¿Y cómo sabemos que también fue una alucinación? Porque justo antes de ver a esta Rachel Solando, él ya está alucinando. Antes de siquiera que aparezca esta señora, aparecen las ratas. ¿Dónde están? Aquí están. Justo antes de entrar a esa cueva donde está la señora, Andrew ve a estas ratas. Y luego a lo que sale ya no están. E incluso antes de las ratas aparece el cuerpo de Chuck muerto, ¿ya? Y eso también es falso porque él no está muerto. Entonces, desde ahí podemos saber que esta señora no es real. Y de ahí tenemos la Rachel Solando, que es parte del roleplay, ya parte del experimento que está haciendo el psicólogo, que ella es parte del experimento, es una enfermera del lugar en realidad, y se crea una historia ficticia, o sea, esta es la historia de esta Rachel Solando, ya, eh, que ella se crea una historia ficticia como mecanismo de defensa para no recordar lo que hizo, que fue matar a sus 3 hijos. Ahí hacen que ella actúe como que todos son parte de... Es como WandaVision, no sé si han visto WandaVision ya, pero es como que ella hace lo mismo, como que dice que no, que el doctor es el cartero y la doctora es la vecina y así, es full parecido. Entonces, le resuena lo que Andrew pasó en realidad, porque es como, tiene el mismo mito de lo que hizo su esposa en la vida real. Va a representarle el lado negativo o sombra de la esposa como asociación en la mente de Andrew. Ella, o sea, la imagen de esta enfermera, cuando hace el juego de Rachel Solando, Teddy asocia eso, como que le da una foto, ¿no es cierto? Él ve eso y enseguida se crea este mito, o sea, es como que le pone esa imagen a esta Rachel Solando como la imagen de todo lo negativo que era su esposa, tal como lo hizo con Ladies para sí mismo. Y es por eso que sale en el segundo sueño como la enfermera, ¿sí ven? No sale como esta otra Rachel Solando que fue una alucinación, sino que aparece como la enfermera y ella es toda la que hace las cosas malas, por eso está cubierta de sangre, por eso tiene a los 3 hijos. También sale en una escena de los niños muertos, sale esta enfermera, ¿ya? Y es porque así funciona nuestra mente en la vida real. Asociamos un montón de cosas. Ya, y de ahí tenemos a Dolores Chanal, que va a ser la esposa real de Andrew, ya. Es la que mató a sus 3 hijos. Sin embargo, en su psique, en la psique de Andrew, ella va a ser, o sea, esta persona, esta imagen va a ser todo lo positivo de la esposa, a diferencia de la enfermera. El doctor la describe como loca, depresiva y suicida. Ella fue en la que incendió el departamento que tenían antes y es por eso que se mudaron a la casa del lago. Una vez quiso suicidarse, una vez que quiso suicidarse, le dijo a Andrew que tenía un insecto en el cerebro. Sin embargo, él no le escuchó, no hizo nada al respecto, estaba muy ocupado con su trabajo de detective y pues pasó lo que pasó. En una escena, Andrew quema la corbata que su esposa le dio, que es una corbata como de flores. Yo no tenía una corbata de flores, esta es la que encontré. Así que quema la corbata en señal de dejarla ir, porque cuando Teddy está dispuesto a descubrir qué es lo que está pasando en realidad en la isla, es ahí cuando, es más, creo que lo dice en un diálogo, como que estoy dispuesto a hacer lo que sea para descubrir la verdad, y mete la corbata en el carro del doctor y lo hace explotar. Y dice justo, la verdad es que es una corbata horrorosa, dando paso a que él está dispuesto a aceptar la verdad por más horrorosa que sea, ¿ya? Al mismo tiempo, justo cuando explota el carro, vemos cómo está el recuerdo positivo de Dolores y la hija, y se ve cómo les consume el fuego. Acto seguido, el clima mejora. Justo después que hace esa explosión, el clima mejora y nada en el mar para llegar al faro, lo cual es muy significativo de que Andrew está haciendo lo correcto, está descubriéndose a sí mismo su inconsciente y todo lo que pasó. De ahí tenemos este Warden, que es loquísimo porque es la representación literal del hecho freudiano, porque le dice que
él es como la representación de la violencia de Andrew, ¿ya? El man habla pura violencia. Él dice que la violencia es el regalo de Dios, que Dios ama la violencia, que está dentro de nosotros, es lo que somos. ¿Puede mi violencia vencer a la suya? No sé cuántas veces dice violencia en una escena tan corta, pero es increíble. Básicamente dice, sin las reglas sociales, es decir, sin el super yo colectivo, si yo le impidiera comer, me partiría el cráneo y se comería mi carne. Esto es puro ello, o sea, en cambio, es como el lado más animal del ser humano. Si ustedes notan la diferencia del ello freudiano a la sombra de Jung, sí tienen una diferencia en el sentido que la sombra de Jung también puede tener estos aspectos si es que la persona los considera negativos, ¿ya? Porque recordemos que la sombra para Jung va a estar compuesta por todo lo que nosotros nos ocultemos de nosotros mismos. Sin embargo, el ello freudiano es todo este lado animal, sexual, violento, que todos tenemos. De hecho, hay zonas de nuestro cerebro que son específicamente para eso, ¿ya? La amígdala, por ejemplo. Y también dice, Cowley piensa que puede ser controlado, yo no. El man deja que sus pasiones guíen su vida, lo cual es muy interesante. Y después, esta persona es una de las más importantes porque va a ser la sombra, la persona que le va a revelar todas las verdades. Porque recordemos que la sombra, cuando aparece el arquetipo de sombra en nuestra inconsciente, en nuestra mente, en nuestra vida, es para decirnos que estamos ocultándola, ¿ya? El mito o bueno, no sé si sea mito, esto puede ser que sea real sobre la persona como tal, es que es un universitario que participa en un experimento y se vuelve loco y empieza a matar gente. Pero bueno, lo importante de esta persona, George Noyce, es que lo que hace es contarle la verdad sobre el experimento y sobre sí mismo. Eh, y antes de que empezara todos los eventos de la película, se sabe que fue golpeado por Andrew cuando él le contó lo que pasó y él no estaba listo para aceptarlo, ¿ya? Justo él le dice, ¿y quién te hizo eso? Y le dice, fuiste tú. Es cuando la escena en la que coge y prende los fósforos y cada vez que le va diciendo alguna verdad, adiós fósforo, cual es muy genial. ¿Ya? Entonces, es solo después de entrar a la parte más oscura de la psique que va a estar representada por el pabellón C, el inconsciente va a estar representado por el pabellón C, y hablar con su sombra que dice que tiene que ir al faro. Ah, no, que decide ir al faro. Él no le dice que tiene que ir al faro, él decide ir al faro, porque dice que tengo que descubrir la verdad sobre este lugar, después de hablar con esta persona. Y de las frases más geniales que se manda este brother es, estoy aquí debido a ti, me van a llevar al faro, me van a abrir el cerebro, no puedes desenterrar la verdad y matar a Ladies al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Ladies es él mismo, no puedes desenterrar la verdad y matarte a ti. O sea, matar ese mito de Ladies que él se creó. Le dice, déjala ir, te está manipulando, te va a matar, refiriéndose a la versión positiva que él tiene en su mente de su esposa que no le permite ver la verdad, porque es ese attachment emocional, ese, sí, o sea, como que ese apego emocional es tan grande que él no lo quiere perder, ¿me entienden? Él no quiere perder ese, esa libido invertida en ella, porque el apego es muy fuerte, ¿ya? Y el apego, de hecho, nos puede llevar a hacer las peores cosas posibles. Y a nosotros mismos, incluso. Él le dice, no puedo, y él entonces, su sombra le responde, entonces nunca dejarás esta isla, lo cual es muy deep. Y después tenemos a Chuck All, que es el compañero de Teddy, ¿ya? Es incondicional, por cierto. Y según un video muy bueno que me vi, también decía que es el arquetipo del payaso, pero controlado, ¿ya? O trickster. Es en inglés así el término del arquetipo del payaso. Y si ustedes se ponen a pensar, es cierto, porque él lo que hace es como ser un facilitador, ¿ya? Eh, y también le va reflejando muchas cosas que él no está dispuesto a ver. Es como el Joker o It, si estas dos versiones
o sea, si estos dos arquetipos del payaso fueran controlados, porque la diferencia de Chuck All con el Joker, por ejemplo, es que a pesar de que el Joker te da muchas herramientas y mucho de tu sombra, también te hace demasiado animalesco, te hace demasiado salvaje. Es como que no tiene correa, es como un perro sin correa, exactamente. Mientras que Choco es un perro con correa, un perro domesticado, un perro guía, ¿ya? Esa es la mejor explicación que les puedo dar. Y de ahí vamos a ver la versión real de Choco, que es Doctor Lester Sheehan, ¿ya? Él es el de verdad. Es el psiquiatra principal de Andrew desde que ingresó hace 2 años y lo que hace es cuidar de Andrew mientras que está en el roleplay. Y lo más genial de todo es que su alter ego, es decir, Chuckle, es como chuckle en inglés o risa contenida, ¿ya? Como un payaso controlado. Risa contenida. Es literalmente la definición de chuckle. Una risa contenida. Súper genial ese pequeño detalle, pero perfectísimo. De ahí tenemos al doctor John Cawley, que es el director del experimento del roleplay. Se manda esta joya de frase que es lobotomía, psicofarmacología. Yo tengo la idea radical de que si los tratas con respeto, los escuchas y tratas de entender, puedes cambiarlos, lo cual es la base del psicoanálisis y de la psicología analítica de Jung. Así funcionan estas dos formas de psicología, ¿ya? Y es por eso que se aleja mucho de la psicofarmacología, de la lobotomía, o aún más, porque es como el principio fundamental, es que la mente se puede enfermar sola y es por eso mismo que se puede curar sola, ¿ya? Entonces también se manda esta otra que dice, lastimaste a Noise porque te llamó Ladies y darías lo que sea por no ser él. Y es cierto, o sea, él lo que más tiene este odio internalizado tan gigante y es por eso que se crea este mito de Ladies, que es como el monstruo más grande que él pudo haberse imaginado, porque quiere alejarse, quiere hacer una separación psicológica lo más lejana posible. También dice, creí que si dramatizábamos todo, ibas a ver lo imposible que es. Y en efecto, funciona. Sin embargo, el final eh, te quiere plantear otra cosa, pero no es el caso. Le revela la verdad a Andrew en el faro al final. Él es el que le explica la regla de los cuatro, que es básicamente este anagrama de Andrew Ladies con Edward Daniels. Son la misma cosa, pero con las letras invertidas. Lo mismo pasa con la esposa, con el nombre de la esposa, Rachel Solando y Dolores Chanal. Y también le muestra a sus hijos, básicamente le hace hacer catarsis de una manera muy, muy rápida, ¿ya? Que no es lo que se suele hacer, pero él estaba en una situación compleja. Y de ahí está este otro señor que, a pesar de que no aporta mucho, se manda unas frases que son muy buenas, como por ejemplo, les llama a los dos hombres de violencia. Ustedes nunca se apartaron de un conflicto porque para ustedes retirarse no era una opción, lo cual yo creo que es muy característico, digámoslo así, de la cultura machista. Es muy así. Es como el ego no les permite eh, ser seres pensantes. Llama todo lo que está haciendo Andrew mecanismos de defensa impresionantes, porque son impresionantes. Tiene tantos para no perder la cordura, o sea, para no intoxicarse tanto de las tantas cosas que ha pasado. Así que sí son impresionantes. Le pregunta qué no te provoca, porque sí es violento, es por todo, porque tiene todo esta sombra, este demonio dentro que no puede sacar, y es por eso que es violento con el medio, porque también tiene su odio internalizado, pero no lo puede sacar, entonces actúa así. Dice, las heridas pueden crear monstruos y tú estás herido, lo cual es tan cierto. O sea, si ustedes ven, yo creo que en la vida real y en las películas no existen los villanos ni los héroes, sino que los villanos son monstruos creados a partir de heridas, ¿ya? Eh, es full común, o sea, por ejemplo, Joker, ¿ya? ¿Cómo se llama? Eh, Rayos, se me fue el nombre del Joker cuando no es Joker. Pero bueno, él fue creado a partir de toda la negligencia, todo,
todo el dolor que sufrió en la infancia. Y si ustedes se ponen a pensar, todos los monstruos o todos los villanos que hay en las películas siempre tienen una razón, un trasfondo, un porqué. Se nos quiso inculcar en la infancia esta idea de que hay buenos y malos. Las personas no son buenas ni malas. Existen acciones que pueden ser buenas y malas, y existen trasfondos, pero no existe tal cosa como las personas buenas ni malas. Ok. Ya parece que no está muy de acuerdo con el experimento. Él es como que mucho más eh, médico, es como un psiquiatra farmacológico, entonces es como que solo se caga de risa durante todo el experimento, es como que, jajaja, qué chistoso. Hasta ahora, hasta ahí, ¿qué les parece todo lo que hemos hablado hasta ahora? Yo que recién entré, perdón el atraso, siento que es una completa locura, o sea, como la mente es capaz de dañarse y de defenderse al mismo tiempo, no sé, y esto de los arquetipos, nunca había pensado el arquetipo del payaso de este man del que leía, que igual es súper interesante, pero ahorita lo que más me revienta la cabeza es eso, o sea, cómo una persona puede estar entre comillas, sana y enferma a la vez, ¿no? O sea, es raro, no sé. Es que es la forma en la que vemos a la enfermedad, está tan patas de arriba, porque mezclamos términos de la medicina, por ejemplo, cuando te entra un virus externo, estás enfermo, claro que sí, pero eso no tiene ningún eh, trasfondo emocional ni nada, pero tal vez solamente con tu sistema inmune, pero cuando se trata de enfermedades que vienen de nosotros, siempre tienen algo que decir. Y eso es algo que no se ve cuando tratamos enfermedades mentales. Y es que todo tiene su origen, todo tiene su trasfondo, ¿ya? Incluso las esquizofrenias más densas, como vemos en este caso, y es que nuestra mente no está intentando como, no nos volvemos locos. Lo que pasa es que nuestra mente está tratando de expresar algo, que lo que sí está loco es el ambiente que nos dice locos, ¿ya? eh, si ustedes van a un psiquiátrico y empiezan a indagar, no es que las personas sean violentas porque quieren, no es porque, y si es que son violentas porque quieren, eso también es una señal. Entonces, no es que, o sea, creo que la cultura está tan enferma como la hemos creado, que vemos a estos síntomas como algo malo y no es el caso. Ese es mi punto, a lo que voy. Genial, así que hay más. Yo tengo una pregunta. Claro. Eh, Depende de cómo vivamos el duelo, de cómo vivamos el duelo va a depender del trauma que se nos va a provocar. Claro, sí, el duelo es muy particular para cada persona, ¿ya? O sea, en el caso de Andrew es tan fuerte porque todos los factores, es lo que se llama un duelo de riesgo, ¿ya? Porque tiene tantos factores alrededor unos de otros que lo hacen súper complicado. Y es por eso que la mente tiene que buscar mecanismos de defensa, porque es demasiado para que la persona los pueda sobrevivir, ¿cachas? Porque se queda primero que sin su apoyo, que era su esposa, se queda sin sus hijos, que eran sus hijos, o sea, ¿me entiendes? O sea, es tan complicado este duelo que, por ejemplo, un duelo de que se te muere tu perrito, ¿ya? No es que se te va a caer todo tu sistema de apoyo, porque van a estar tus padres, van a estar tus amigos y demás. En los duelos en los que, por ejemplo, se muere toda tu familia, como Bruce Wayne, por ejemplo, eso es un duelo gigantesco y es por eso que él tiene que recurrir a Batman, ¿ya? Entonces, depende de qué tan grave o qué tan de riesgo sea el duelo,
que es más corto, más largo, necesita más mecanismos de defensa, menos. Y sí, o sea, depende de qué tan fuerte sea para que tenga que desestabilizar la psique y qué tan fuerte haya sido la psique desde un principio, ¿ya? Porque tampoco es lo mismo que le hubiera pasado esta misma cosa a una persona súper débil de mente que lo que le pasó a Andrew, que era mucho más resistente de mente al mismo tiempo, ¿cachas? Tal vez una persona más débil de mente que Andrew simplemente se hubiera pegado un tiro o se hubiera vuelto aún más loco y hubiera empezado a matar más gente o cosas así, ¿me entiendes? No sé si eso respondió a tu pregunta. Muchas gracias. Chévere. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta, alguna aclaración, algo que quiera decir? Pues la verdad es que a mí, por ejemplo, se me hace, como decían al principio, se me hace increíble, o sea, las cosas que puede hacer el cerebro de manera inconsciente o como mecanismo de defensa, como esto que decían de, como esto de crear hasta una realidad diferente, un mundo diferente, obviamente no de manera literal, sino que el cerebro lo crea para la persona en ese estado, es real. Y bueno, si queremos verlo desde un lado más literal, está como WandaVision, como dijiste antes, entonces me parece increíble. Sí, muy bien. Ay, WandaVision es una gran serie. También me gustaría analizarla, creo que lo voy a analizar en mi canal de YouTube. Así que pilas ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo que decir? Ah, sí, ya es hora de sacarse la máscara, pues ya analizamos. Es hora de quitarnos la psicosis. Yay, si fuera tan fácil, no existiría mi profesión. ¿No hay más? Ok. Y por último, les quería hablar de un poco de cómo el roleplay puede ser una forma de terapia muy útil, porque lo que hace el roleplay es buscar la reacción o catarsis de una manera mucho más palpable. Es decir, el hecho de hacer esto, o sea, de hacer catarsis, por ejemplo, viendo una película o cosas así. Por ejemplo, ahorita, miren lo que está pasando ahorita, ¿ya? Como estamos analizando, nos es súper externo, ¿no es cierto? Estamos viendo el caso de otra persona, tal vez a algunos de ustedes les resonó algo porque tienen un duelo sin resolver muy bien o cosas así, porque suele pasar, por ejemplo, cuando estás en una clase y te hablan de algo que te resuena, es como que, tal vez no, tal vez ninguno está pasando por algo por el estilo, pero en el caso del roleplay es tan real, o sea, es tan palpable, puedes sentir a las otras personas con tanta intensidad que es un buen mecanismo, o sea, es un buen método de terapia. Y es por eso que es usado en bastantes ramas como el humanismo o el psicoanálisis en particular. Si ustedes han escuchado el término del psicodrama, ya sabrán que el creador del psicodrama se basó mucho en la teoría psicoanalítica, ¿ya? Y el propósito es actuar como emociones, actuar tus emociones o que los actores que están ayudándote actúen como las personas con las que tienes un trauma, con las que tienes un duelo y tú hagas algo al respecto. Si ustedes alguna vez han hecho teatro o han hecho psicodrama o han hecho alguna improvisación de ese estilo, sabrán lo increíble que es porque literalmente te libera lo que no te liberan 3 sesiones de terapia. O sea, es tan real, es tan palpable que no es como ver esta pantalla ahorita como estamos viendo. Ahorita seguramente, o como ver una película, ¿saben? O sea, puede ser que eso te haga sentir como que, ah, sí, cierto que tengo eso, o tal vez te haga incluso llorar, pero no se siente tan real como lo hace el roleplay. Se los recomiendo si es que tienen algún trauma muy denso que resolver o algún familiar o algún amigo. Es chévere. Tal vez no es para todo el mundo, porque actuar no es para todo el mundo, pero
Es una posibilidad, es una alternativa que es muy bonita, pero hay que también tomar en cuenta que puede llegar a revictimizar a la persona si es que no se trabaja bien o es demasiado intenso. ¿A qué me refiero con revictimización? Quiere decir como el hecho de revivir esta experiencia puede hacer que el trauma se haga más fuerte, ya como que los mecanismos de represión quieran reprimir aún más, lo cual es como que la persona se mete aún más en su caparazón, la tortuguita se mete aún más adentro de su inconsciente. Entonces eso también puede ser un problema, así que si es que no se trabaja bien o el psicólogo o la persona que lo esté haciendo es muy brusca o no respeta los límites que esa persona puede seguir, puede ser también dañino. Así que háganlo con alguien responsable si es que lo van a hacer. Y funciona en Andrew. Hay quienes creen que sí, pero Andrew decide que no para acabar con su sufrimiento psicológico. Ay, de ahí la frase final que dice, esta isla hace que me pregunte, ¿qué es peor? ¿Vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno? Lo que él te dice que es, él sí tuvo un cambio con este roleplay, pero aún así no puede soportar eso, ese dolor, ese sufrimiento tan gigantesco que tiene y es por eso que prefiere morir, o sea, prefiere que lo lobotomicen para ser un zombie y no tener que sentir más. Y ¡tarán! Se acabó. Yay. Esa última frase es igualita a la que le dice el Joker a Harvey, ¿no? O algo así, de, vives lo suficiente para convertirte en un héroe, o no, para convertirte en un villano o mueres siendo un héroe. Algo así, Sí, ¿verdad? sí, ajá. Buena frase igual, pero creo que no se refieren a lo mismo. O tal vez sí. Hmm, ¿Qué es peor? A ver, vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno. Es como, son como las dos frases opuestas, ¿cachas? O vives lo suficiente o vives como un héroe. ¿Cómo es? ¿Puedes repetirla? Vives lo suficiente para convertirte en un monstruo, algo así, o mueres siendo un héroe. No, no sé bien. Pero creo que es casi igual, Sí, porque él ajá. también le dice, es peor vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno. Y al final Harvey muere siendo un héroe prácticamente. O sea, muere en realidad siendo un villano, pero la gente no lo sabe. Exacto, pero ese es el punto. Imagínate aquí en este Andrew igual, es como prefiere morir, o sea, prefiere lobotomizarse. Ujú. No sé, me pareció como que hay una coincidencia súper ahí bacán con lo de Batman. Sí, ajá. A mí lo que se me hace súper triste es que después de haber pasado por tanto, Andrew no pueda hacer frente a su dolor, ¿cachas? Es como, suele ser muy común en las personas que no saben qué hacer con su sufrimiento y prefieren el suicidio, que es básicamente lo que Andrew está pidiendo, o sea, lo que está haciendo es un suicidio, ¿ya? Y eso es lo peor que puedes hacer, porque siempre hay soluciones, y el tiempo mismo va curando las heridas, e incluso las heridas más grandes que podemos tener son a la final las cosas que nos hacen crecer, como vimos en Batman, o sea, el trauma más grande de su vida fue lo que salvó a toda una ciudad. Ya, imagínense qué hubiera pasado si Andrew hubiera decidido hacer frente a todas esas emociones tan dolorosas que tuvo. Tal vez hubiera podido ser uno de los mejores investigadores, uno de los más empáticos, ¿me entienden? O pudo haberse especializado justo en esos casos, en los casos de psicosis, porque él lo pasó, su esposa lo pasó, ¿me entienden? O sea, hubieron tantas posibilidades que él dijo, mejor no, y decidió el suicidio, básicamente. Así que hay que hacer todo lo opuesto a Andrew en este caso, porque, pero bueno, también tomemos en cuenta que esto ocurre por ahí de los 50, 60, ¿saben? Por la vestimenta y todo. Entonces, el estado de la psicología es súper nueva, si ustedes se ponen a pensar, y es por eso que también no tenía todas las herramientas posibles para curarse, ¿cachan? O sea, simplemente en tiempos actuales no se le hubiera hecho una lobotomía para nada, porque esa es una cosa que ya está
más que baneada de la existencia, por el mismo hecho de que te puede matar y te puede hacer un zombie estúpido. Así que, pues eso, ¿no? El propósito de la psicología hoy en día es no hacer lo que hizo Andrew y pues eso, ¿no? Y creo que, sin más que decir, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva en sus vidas personales y lo apliquen si es que tienen algún problema grave o algo así. Ay, yo debería botar esos lentes de contacto porque ya me están picando los ojos, así que sí, chévere. Nos vemos la próxima, en 2 semanas para analizar Parasite y después de Parasite vamos a analizar Mad Max, que eso va a estar genial porque les tengo una sorpresota para esa sesión de ahí. Así que espero que se unan muchas personas para esa. Si es que ustedes tienen amigos que les interese lo que estamos haciendo aquí, pueden decirles que se unan porque va a estar muy cool. Ok, así que sin más que decirles, les dejo a su libertad, vayan por la vida, vívanla, no se desmanden mucho, lleven a sus sombras con correa, por favor, y listo. Bye, cuídense. Gracias. Gracias, bro. Gracias. 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 Ok. Hasta luego.